Y amén. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Jueces, capítulo 17, del 1 en adelante. Un pensamiento de la Escritura, la palabra de Dios. ¿Lo encontró? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Diga conmigo, Micaías. No se olvide de este nombre. El versículo 2: el cual dijo a su madre: los 100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está donde, en mi poder. Yo, ¿cómo que dice? Yo lo tomé. Yo lo tomé. Entonces la madre, ¿qué dijo? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Vamos al versículo 3. Pastor, ¿querés leerlo? Amén. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundación. Ahora pues yo te lo he devuelto. Versículo 4 y el 5. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Amén. Palabra de Dios. Todo eso así. Este pasaje y este libro de Jueces nos está planteando, nos está mostrando una condición del pueblo de Israel. Acuérdense que ahí solamente en ese tiempo estaba rigiendo al pueblo, no reyes sino jueces. No había reyes, había jueces. Y la palabra de Dios, y al final, en el último versículo dice: y el pueblo hacía lo que bien le parecía, hacía cualquier cosa. Y yo estaba meditando en esta palabra y lo traía a mi tiempo, al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en este tiempo, 2025. Y decía, estamos como en este tiempo, haciendo muchas veces lo que bien nos parece. Estábamos, como decía el pastor, charlando y orando por estos hermanos gitanos, y a una de ellas le digo: yo tengo que pedir perdón por cosas que muchas personas, o por lo menos en este caso a una pastora le había dicho, prácticamente la maldijo. Y le tuve que decir: te pido perdón en nombre de los pastores, porque en este tiempo está corriendo un tiempo en el cual hay hombres y mujeres que, hinchados en su propia mente carnal, comienzan a hacer cosas que el Señor no nos mandó. Si volvemos al principio, a este primer pasaje de la Escritura, fíjese que dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba ¿cómo? Micaías. Le dije que no se olvidara cómo se llamaba. Se llamaba Micaías. ¿Qué quiere decir Micaías? Bendito de Jehová. Eso significa Micaías. Y en el versículo 3 dice que había allí una madre que había dedicado un dinero. Recuerde usted que el pueblo de Israel todos conocían de la ley de Dios, de la palabra de Dios. No había ninguno que no conociera. Pero en ese tiempo de los jueces hacían lo que bien les parecía. Y esta mamá había dedicado un dinero, pero usted si lee detenidamente en el versículo 3, dice que ese dinero era dedicado ¿a quién? A Jehová. ¿Por qué? Estaba trayendo un dinero dedicado a Jehová por mi hijo, decía la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó con esta mamá que traía una ofrenda dedicada para Jehová? Dice y cuenta la Escritura que más adelante o más abajo, ella luego trae ese dinero y se le pierde y no la encuentra y comienza a maldecir. Y el hijo, que se llamaba ¿cómo? Micaías,
bendito de Jehová, le dice, yo te saqué este dinero, pero ahora te lo devuelvo. Al instante la mujer le dijo, bendito de Jehová, hijo mío. Y yo decía, muchas veces, esto no pasa aquí, pero vino a mi corazón que lo pudiera decir, que el pueblo de Dios, o por lo menos muchas veces nosotros como congregación, nos tornamos de doble ánimo. Por un momento bendecimos y por un momento maldecimos. Por un momento de un pozo sale agua dulce y por otro momento sale agua salada. Cuando no debiera ser así. Dice que la madre de Micaía, recuerde que no está hablando con un pueblo extraño, estaba hablando del pueblo de Israel, que conocía la Torá, que conocía la palabra, que conocía los mandamientos. Ante perder ese dinero maldijo y al instante bendijo. Pero ¿qué pasó? Esto no quedó allí. Dice que su hijo devuelve el dinero y la madre aumenta un poco más esa dote y da 200 ciclos de plata para hacer, ¿qué cosa? Fíjense lo que dice el versículo 4. Tallas de fundición, o sea, de acero o de algún metal, y tallas de madera. ¿Qué iba a hacer? Dos imágenes. Que era lo primero que Dios le había dicho al pueblo que no debía hacer. Cuando le plantea, cuando Dios habla con Moisés y lo lleva a su presencia y le muestra seguramente su ciudad y le muestra lo que él tenía que hacer aquí en la tierra. Tenía que hacer no hacer imágenes. No hacer imágenes, y tenía que hacer un altar. ¿Y cómo era ese altar? ¿Cómo debía medir? ¿Cuánto debía medir? ¿Cuánto debía pesar? ¿Qué es lo que tenía que llevar? Y todo lo que era la condición del altar de Dios. Y parece que en el libro de los jueces todo eso se había olvidado. Y dígame si no estamos casi parecidos. Que en este siglo XXI, ¿no estaba? 21, en este año 2025, de repente está tan evangelizado todo, tan predicado todo, internet, Facebook, televisión, radio, en las calles. Sin embargo, parecía que sufrimos de esa doble identidad. Que por momentos estamos allí eufóricos y bendecimos al Señor y por otro momento nos olvidamos quiénes somos. Pero Dios le había hablado, y yo quiero hacer un poquito de historia, no con esto, medio rapidito, para que la hora no se nos vaya, pero dice la palabra de Dios, que cuando Dios habla con Moisés, le da una detallada instrucción, diga conmigo instrucción, de lo que debía ser un altar. Y ese altar lo que tenía que tener, de qué debía ser, para qué tenía que ser, cuándo tenía que el hombre acercarse, quiénes debían acercarse a ese altar. ¿Qué es un altar? No es otra cosa que un punto de encuentro entre Dios y los hombres. Y yo pensar que hubieron muchos hombres, o muchas mujeres, o muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, que pactaron a su hijo en un altar. Qué bueno, qué maravilloso. ¿Cuánto debemos hacer esto? Lo tenemos que hacer. Ana, por ejemplo, antes de que viniera su hijo, Samuel lo pactó en el altar y dijo, si tú me lo dieras, yo lo traigo. Y así fue. Abraham, Dios le tuvo que, yo siempre pensaba, pero ¿por qué le pregunté? Y le dijiste, Señor, Abraham, que trajera a su hijo y lo pusiera en un altar. Era el único hijo, le había dado promesa. Usted va a creer que me estoy saliendo del mensaje, pero voy a un punto específico, que es lo que el Señor me mostraba. Abraham tuvo que traer a su hijo al altar a sacrificarlo, haciendo un altar para sacrificarlo. ¿Por qué? Porque él, en su época, tal vez de mozo, dice la Escritura que él lo tuvo que sacar de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? Porque su hábitat, su lugar donde él vivía, era de adoradores de dioses y de imágenes. Su padre, Taré, era un hombre adorador de dioses y de imágenes. Es más,
se dice y se cuenta que él era un hombre que leía las estrellas. Por eso es que después Dios le dice a Abraham, mira hacia arriba. Veo que Dios siempre te habla con algo que ya viviste y con cosas que tú puedas entender. Y le preguntaba, Señor, ¿por qué le pediste semejante sacrificio? Y el Señor habla de su palabra, que el sacrificio se lo pedía, porque él tenía que estar, no Dios, sino Abraham, seguro que había dejado raíces idólatras. Él tenía que estar convencido que había dejado, después que Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, le dijo por algo, porque él quería moldearlo. Tuvo que dejar todo atrás. Y para probar a Dios, a Abraham, que realmente había dejado todo eso atrás, es que le dijo, quiero a tu único Isaac. Mire usted, si él no hubiese en ese altar dedicado a su hijo Isaac, ¿qué hubiese pasado con Israel hoy? No existiría el tal Israel. Entonces, los altares sirvieron para dedicar. Pero el enemigo de nuestras vidas también hace altares. Estos días que hemos estado con las chicas, con las hermanas en las casas haciendo reuniones de mujeres, yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, no me dejas salir de este tramo de hablar de cosas que a uno le atan? Hay altares que a uno lo atan y no es precisamente de Dios. Y me hacía recordar esto. Y me hacía recordar por esta palabra. Dice que esta madre, aunque conocía la Escritura, aunque tenía un hijo que tenía un nombre que glorificaba a Dios, eso me demanda de saber que ella era conocedora. Sin embargo, iba detrás de ídolos. Tal es así que ponía todo lo que tenía para hacer dioses de fundición. Tal es así que el hijo trajo todos esos dioses de fundición a su casa. Hizo un altar. ¿Qué hizo? Dedicó a un hijo. ¿Para qué? Para que sea sacerdote. ¿Vio que el enemigo también hace burdas imitaciones? Israel hacía lo que bien le parecía. Y hoy estamos viviendo un tiempo en que nosotros los hombres, y por eso como pastores, pedimos perdón cada vez que encontramos casos como lo que le decía recién el pastor. ¿Queremos avivamiento? Sí, amén, lo queremos. Pero hay altares nuestros, como a mí me parece, que no son de Dios, que tenemos que renunciar. ¿Cuáles, por ejemplo? Como a mí me gusta, como a mí me parece, conforme yo pienso, que sea cómodo. Siempre decimos, hay iglesias, hay templos, no iglesia, hay templos, que para poder traer a jóvenes, ¿qué podemos hacer? Una estrategia, un altar de hombre. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, yo me imagino que se juntan los consejeros con los pastores y se hagamos una cosa. Y así yo creo que nació el enemigo metiendo sus altares allí. Apagamos las luces, ponemos música y saltamos y gritamos y va a venir muchos jóvenes. Altar de hombre. Hay otros altares en los cuales nosotros nos metemos y hay altares que nos metieron. Siempre recuerdo este episodio en el que mi abuela, una mujer judía que venía escapada de Israel a España, de España a Chile, de Chile a Argentina, ¿qué hizo? Pasó por el fuego a su hijo. ¿Cómo puede ser? Yo me lo preguntaba, Señor, ¿cómo hizo eso mi abuela? Que conocía la palabra. Los mandamientos fueron hechos para ellos y de ellos para nosotros. ¿Cómo puede ser? Pasar a su hijo por el fuego. Mi abuelo terminó siendo un hombre agresivo, maldadoso, malo en extremo. Y se fue sin Dios. Porque hubo una dedicación. Y usted me va a decir, ¿por qué predica esto? No lo sé. No lo sé por qué. Pero sí sé que yo creo que el Señor quiere sanar corazones. Quiere que nos desatemos de cosas que nos tiran para atrás. No le ha pasado, porque a mí me pasó. No le ha pasado que hay veces que está eufórica
o eufórico y de repente de nada se pincha todo. Perdónenme que hable de esta manera, el lenguaje de los chicos hoy. Se pincha todo y de repente creo que, ¿qué me pasa? No tengo ganas de nada. ¿Qué legalidad o qué puerta abierta o qué cosa viene de nuestros padres heredados sobre nuestras vidas que nos frenan y nos atan, que nos frenan y nos tiran para atrás? Algo de esto hablábamos en la reunión de mujeres el jueves pasado. Y nosotros decimos, no, pero en Cristo sí, en Cristo el Señor nos hizo nueva criatura, sí y amén. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia, sí y amén. Pero hay algo que nosotros nos tenemos que desatar y se llama iniquidad, que no nos deja avanzar. Y esa iniquidad tal vez no es nuestra, sino viene heredada de nuestros padres. Sin ir más lejos, mi padre había hecho un altar de San Seferino, allí, no sé, llegando para Zapala, llevando una placa de bronce con su nombre y el mío. Allí estaba Nancy Cifuentes clavada en un altar de un Dios extraño. Y sabe que en el pastorado me frenaba, y ya estábamos en este lugar, y me frenaba, y parecía que no avanzaba, y parecía que todo iba para atrás, y que no entendía nada, y que decía, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué te estoy fallando? Y de repente una mañana, el Espíritu de Dios trae como si fuera una foto de mi papá con ese, ¿cómo se llama? Una placa. Con esa placa de bronce dedicada a San Seferino, con su nombre, de Temístocles Cifuentes y Nancy Mercedes Cifuentes. Dije, Señor, yo no lo hice, pero te ofendió, y al ofenderte yo tengo línea de sangre, por lo tanto, también estoy ofendiendo al no cortar toda maldición generacional, toda genética generacional, toda legalidad que nosotros le hemos dado al enemigo. Entonces, de tanto en tanto te recuerda, sí, estás en el altar, pero para un poquito porque yo estoy reclamando algo tuyo. Hay algo en vos que me pertenece. Hay algo en tu vida que me pertenece. Por eso nos esforzamos en el Señor, ayunamos, oramos, hacemos qué sé yo cuántas cosas, y está todo bien y de repente, de la nada de vuelta caemos. ¡Wow! Dice el Señor, es verdad. Nos cuesta. ¿A cuánto se le ha hecho fácil venir a la casa del Señor? Amén. Muchas veces no se nos hace fácil. Viene una visita inesperada, y aún cuando estamos en la casa del Señor decimos, me parece que dejé la leche en el fuego. Me parece que no cerré la puerta. Yo cerré la canilla, apagué el lavarropa, el secador lo dejé funcionando, lo apagué. Y estamos allá. Y como somos trino, cuerpo, alma y espíritu, el pastor voy a ver para que la vea a Gabriel que está aquí, pero en realidad Gabriel está en otro lado. Ve a Eric que está aquí, pero Eric está en otro lado. ¿Qué legalidad le hemos dejado para que el enemigo nos frene de tal manera que no nos deje funcionar en el ministerio como corresponde? Y digo ministerio porque yo digo que esta casa es una casa de hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, que hoy están aquí, pero mañana tendrán que salir a pastorear. Hoy están aquí como un hermanito, una hermanita, pero mañana serán, qué sé yo, pastores, evangelistas, profetas, maestros, lo que el Señor le haya dado. Pero yo soy muy nuevita, eres nuevita, pero el Señor comienza en este tiempo, último tiempo, como decía el pastor recién, en este último tiempo, a juntar al sembrador con el segador. El que cosecha con el que siembra se juntan. ¿Pero cómo? Porque aceleran los tiempos. Pero así como aceleran los tiempos, con nosotros como pastores necesitamos limpiarnos de toda esa levadura, decía la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que Él no quiere. ¿Cuáles serán esas levaduras? Y a veces son esos altares que nosotros hemos levantado, como a mí me gusta, porque yo lo digo, porque a mí me gusta así. Espíritu de soberbia, de orgullo, de vanidad.
Y usted va a decir, pero pastora, esto no es para predicar hoy, no lo sé. Enójese con el dueño de la casa, ¿no? Nosotros simplemente somos sus copastores, nada más. Ayudantes, ni ahí. Y aunque lo hayamos hecho todo, no hemos hecho nada. Somos re inútiles. Y ese sería el rango más elevado. Siervos inútiles. Pero el Señor me invita a decirle, quitemos los altares que hemos puesto y que nos han impuesto. Por eso es que muchas veces decimos, a ver, venimos con un vicio de cigarrillo y salimos adelante y decimos, bueno, gracias Señor, porque ya salimos. Y a un poco de tiempo viene el olorcito. ¿Vio cómo el Espíritu de Dios le traía los olores de campo a David? Bueno, el enemigo que imitarlo hace lo mismo, te trae el olorcito. Y también la tentación. Y caemos. Y digo esto por no decir el alcohol o qué sé yo, otras cosas, porque puede ser un vicio, cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa. Pongan el nombre que usted quiera ponerle. Hay legalidad a las cuales nosotros tenemos que cerrarle la puerta y decirle al enemigo de nuestra vida, hasta aquí no más. Vos ya, como diría el pastor Diego, te cosiste, Satanás, hasta aquí no más. Esa es la palabra del pastor. Te cosiste, Satanás, hasta aquí no más. Hasta aquí no más. Porque Dios quiere levantar de esta generación una generación de hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Amén. Veía a esta madre. ¿Qué me significaba esta madre? Esta madre me significaba a una persona que, habiendo conocido la verdad, se volvió atrás, tras los ídolos. Como predicaba el pastor de la mujer de Lot, algo parecido. ¿Qué me significaba Micaías? A un hombre que había nacido y crecido en cuna cristiana y creía que él todo lo hacía bien y todo lo estaba haciendo mal. ¿Quién lo mandó a levantar a un hijo como sacerdote? Y menos meter ídolos dentro de su casa. ¿Qué metemos dentro de nuestra casa? Llegamos al punto en que debemos tener cuidado qué metemos en nuestra casa. Porque estas son legalidades que el enemigo nos cobra después. Ah, pero vos me dejaste entrar. ¿Cuándo te dejé entrar? Y cuando hiciste, pongan usted el nombre que quiera. Ah, no sabía. ¿Saben por qué? Tuvo que Dios quitarle la vida a todos los hijos egipcios como última plaga, en una palabra, derramar sangre, porque Faraón al principio derramó la sangre de muchos israelitas, muchos judíos, muchos niños, recién nacidos y menores de 2 años, queriendo matar al libertador. Dejó una puerta abierta. ¿Qué pasó después? En una de las últimas plagas. El Señor cerró la puerta. No. En la última plaga dijo, voy a sacarte con mano fuerte. Todos los hijos van a morir. Pero hay una sola cosa que ustedes pueden hacer. Marquen sus dinteles con sangre de un cordero recién sacrificado. Los hijos de los egipcios, todos los mayores primogénitos, murieron todos. Derramamiento de sangre. ¿Qué hay en un altar? Ofrenda, grano. Sacrificio, el cordero. Libación, que puede ser el vino. ¿Quiere un versículo bíblico? Búsquelo, escríbalo y léalo después. Porque esto nos sirve. Éxodo 20:24, sacrificio. Levítico 23:13, libación. Lo que hay en una ofrenda. Lo que hay en un altar, perdón. Y fíjese si el enemigo lo invita de tal manera que muchas veces, un día fuimos con el pastor a Mendoza a orar por un matrimonio, porque como el enemigo de nuestras vidas es imitador, le había puesto un sacrificio, una gallina muerta, le había puesto velas rojas, le había puesto sal, y ellos estaban espantados, estaban asustados, y le pidieron ayuda, pastor, tío, porque le dicen tío, es amigo de muchos años.
por falta de conocimiento, de entender que el enemigo es imitador y te va a querer asustar. No te dejes intimidar, solamente corta las amarras que te atan. Nosotros tuvimos que cortar las amarras de derramamiento de sangre en mi familia. Mi abuelo al que le decía que mi abuela lo había dedicado en una machi que le mordió, le dejó una marca como una mordida. Después se transformó en un hombre violento, enojón, hostil, malvado, porque fue malvado. Mandaba atar a su padre en los marginales fuera de la mañana hasta la última hora de la noche, lo hacía entrar. Atar a su padre, mire si no era malvado. Nosotros tuvimos que cortar esa maldición que nos ligaba porque no entendíamos con el pastor qué pasaba, porque uno de mis tíos había muerto de una forma violenta. Otro de mis tíos, en el tiempo de la dictadura, le habían pegado una golpiza y murió en la cama leyendo la Biblia, todo reventado, ¿no? Porque ya los golpes habían quedado internos, derramamiento así por dentro. Murió así. Uno de mis primos fue la muerte esa de allí en el, ¿cómo se llama? Balsa Las Perlas, que mataron a 5, uno de ellos era mi primo. Mi mamá, una mujer de Dios, iba con su bicicletita a hacerle de comer a su papá porque mi abuela había fallecido. ¿Qué pasó? Murió atropellada. Falleció atropellada. Y el pastor ahora me decía, ¿pero qué pasa? Esto no es normal. Claro, había una puerta abierta. ¿Por qué? ¿Cuál era esa puerta? Mi abuelo, cuando era joven, tenía unos gemelos. Claro, seguramente que los chicos lloraban por algo. Le dio una paliza a uno de ellos, que después también murió porque se ve que tenía golpes internos. Y lo sepultó ahí nomás en el patio, como si fuera un gatito que murió. Dejó una puerta abierta. Legalidad. Entonces hoy el Señor me invita a decirle al pueblo, piensen en todas las cosas que a ustedes se les hace difícil, que parece que llegan hasta el tercer cielo y de repente están vagando por el ¿cómo se dice? El último piso, por el subsuelo. Que de repente está bien y de repente le agarra una ira que usted no entiende y parece que se convierte en un león. ¿Y qué me pasa? Después vuelve y se dice, ¿pero qué? ¿Por qué actúa así? O una persona que de repente, vamos a decir, iracunda, o de repente la mentira se arraiga en su lengua y dice, yo no quiero mentir, ¿por qué? ¿Será que hay alguna legalidad, iglesia? Revisemos nuestras vidas. Porque aquí en la casa del Señor, sí es verdad que tenemos que traer nuestra ofrenda de alabanza, tenemos que traer sacrificio de alabanza, y no que usted venga golpeando así por mi grandísima culpa, sino que te sacrificás. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me cuesta, pero porque vino uno, vino otro, y no importa, voy igual a la casa del Señor. Viniste igual a la casa. Es un sacrificio, una ofrenda grata delante de Dios. Pero necesitamos cerrar. No le permita más, iglesia. No sé por qué le digo esto, pero no le permita más. En las áreas en las cuales estás débil, es en esa área donde tenés que fortalecerse. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Por la palabra. ¿No te pasa que a veces decimos, sí, tengo que orar y tengo que llorar para poder salir adelante? Y venimos a orar y empezamos, Señor, te damos gracias porque esto, por aquello, por lo otro, y de repente dejaste de orar y te quedaste pensando, pero me parece que mi mamá iba a venir. No, pero creo que miles de 25.000 pensamientos vienen a tu cabeza. Y de repente te acordaste, siento que estaba orando, Señor, ¿qué es lo que te está impidiendo? Porque esto nos pasa a todos, no solamente a usted, a mí también. ¿O usted cree que a nosotros, como decía recién la pastora, no nos pasa? Nos pasa. Porque si usted me pellizca, me duele. Soy un ser humano, soy sujeta a pasiones. Pero el Señor nos pide en esta tarde que paremos en el camino y revisemos qué nos está trayendo hacia atrás. Es que tendrás algún altar conforme a lo que te parece o lo que te enseña. Mi pastor me enseñó así, a lo mejor en una oportunidad estábamos no sé si se recordará,
y un varón dice, no, porque la palabra de Dios dice, no voy a decir el nombre del hermano, porque la de otra congregación dice, ayúdate que te ayudaré. Y yo me quedé mirando al pastor y dije, eso no dice en ninguna parte. Y creo que el pastor me parece que le dijo, y dice, no, mi pastor me dijo. Pero eso no está escrito. Pero el pastor le dijo. Entonces levantamos altares conforme al corazón del pastor, a mi propio corazón, y el Señor es celoso. Amén. Amén. ¿Usted sabía que el Señor es celoso? Amén. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuánto es una generación? ¿Pastor? 70 años. Hasta la primera, 70. Tercera, 140. Y cuarta generación, 280. y ahí vuelve a empezar. ¿Convendrá ser un hombre conforme al corazón de Dios? Amén. Pastor, vos nomás querés ser conforme al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Claro, por eso. Amén. No, por eso, está bien, fuiste eso. ¿Convendrá ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Amén. Amén. No te canses. No te canses. Y te cansás, pedirle fuerzas al Señor. Que eres suficiente para poder fortalecer tu vida. Solamente medita en esta palabra. Solamente buscar de ver qué el Señor te quiere decir a ti y a mí. A mí me dijo un montón de cosas. A mí me dijo un montón de cosas. Porque la palabra no es para ustedes, porque el Señor le dice, manda de pecado. No, me dice a mí primero. A mí me dice, me habla con amor. ¿A usted el Señor le habla con amor? Amén. A mí el Señor me habla con amor, por eso me habla así. Para evitarme dolores de cabeza. ¿Qué te está costando en el camino del Señor? Hace un alto en el camino. Revisá para atrás, le decía una hermana, ¿no es cierto, Julita? Revisá para atrás y comenzá a cortar malos internacionales. Revisá para atrás. La verdad que también. Revisá para atrás. ¿Qué podés cortar desde atrás? Mi abuelo. De un hombre alcohólico que empezó a ser un alcohólico a los 30, el hijo a los 30 será alcohólico. El hijo de ese hijo será a los 30 años alcohólico también. Golpeador de su esposa. Desde siempre el hijo será golpeador y el hijo de ese hijo será golpeador. Esa es la legalidad del enemigo. El altar que hemos levantado en nuestros corazones. Mientras que la palabra de Dios nos dice que el Señor le dio un fiel diseño a Moisés de lo que debía ser un altar. No nos perdamos de lo que dice esta profeta. Nosotros que a veces andamos corriendo atrás de los profetas, no corra detrás de los profetas, corra detrás de esta profeta. Ella es la profeta que necesita y merece ser escuchada. Amén. La tiene en sus manos, levántela. Esa es la profeta, la más excelente Gloria a Dios. de todas las profetas, desde el principio hasta cuando el Señor venga. Desde los tiempos y hasta los tiempos. Porque esta palabra no nació allí con Moisés, ni nació en Génesis 1. Esta palabra nació en la eternidad. Allá en la eternidad nació. El Eterno dijo, voy a decirle esto a mis hijos. Está acá. Así que no corra detrás de los profetas porque van a decir, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Nada que ver. Nada que ver. Ha construido su propio altar ese profeta. Así que este ha sido el consejo de la palabra de Dios para mí. No sé para mí ha sido el consejo de la palabra del Señor. No se olvide del libro de Jueces, capítulo 17, versículo 1, y no cometamos esos errores, porque ellos conocían. Termina diciendo en el versículo 6, Israel hacía lo que bien le parecía, hacía lo que quería. Total estaba, no había quien les marcara. Había ya los jueces, no los escuchaban. Y me imagino que esta corrupción había. Si no, no estaban hasta este punto. Quiero agradecer al Señor por su vida, porque se ha esforzado, porque está aquí.
Y si está aquí es porque ama al Señor. Amén. Y quiero decirle que el Señor también lo ama a usted, porque si no, todos los fines de semana no nos hablaría a través del pastor Carlos, a través del pastor Wes, a través de la pastora Julia, que cuando se los invita a predicar, al pastor Diego. Él siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Y esta ha sido una palabra para mí y luego creo que para usted también. Amén, Señor.